Bienvenidos y bienvenidas a este entrenamiento gratuito o webinar en el que hablaremos de fotografía. Lo primero de todo, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí por haberos tomado vuestro tiempo y haber decidido tomar parte de esta charla. Y por eso yo me comprometo a ofreceros el máximo valor en los próximos 30 minutos. Ahora bien, para organizarnos y ver qué vamos a ver hoy, vamos a empezar hablando del objetivo de este webinar. Toda esta charla va a girar en torno a 10 errores que he recopilado que se suelen cometer, sobre todo cuando estás empezando, pero también para la gente que ya está un poco más experimentada y vuelve a recaer sin darse cuenta. Por ello, no importa qué nivel tengas, ya que te va a servir igual si estás partiendo desde cero o ya has tenido contacto con la fotografía anteriormente. Os recomiendo quedaros hasta el final porque los que os quedéis vais a tener un regalo. Me ha llevado mucho tiempo aprender todo lo que sé. Me ha costado un montón dar los pasos desde el nivel principiante hasta el nivel profesional y todo eso lo he condensado en mis cursos para que se pueda hacer en mucho menos tiempo. Así he conseguido ayudar a miles de personas. Por eso, para los que estáis aquí, quiero agradeceros y os voy a dejar un descuento exclusivo al final de esta charla. Pero eso va aparte, vamos a empezar desde el principio. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Me presento, mi nombre es Marcos Alberca, soy fotógrafo, tengo 23 años. Y llevo 6 años en esto de la fotografía. He pasado por múltiples sistemas lectivos, pero ninguno me ha convencido del todo. Creo que hay demasiada información relevante que no se va a usar. Entonces estoy aquí para ayudar a toda esa gente que quiera empezar en la fotografía, que quiera dedicarse a la fotografía tanto profesionalmente o como hobby. Pero claro, no sirve de nada tantas palabras si no hay hechos que puedan corroborar y lo demuestren en la realidad. He estado varios años aprendiendo fotografía por mi cuenta, reuniendo toda la información necesaria hasta lograr cumplir mis objetivos y también mis sueños. Desde que empecé a hacer fotografía con mi primera cámara reflex con 18 años, me ha llevado a viajar por más de 30 países, trabajar con marcas como Samsung, Diesel, Oppo, Xiaomi, Profoto y muchas más. He desarrollado 2 cursos completos, he creado más de 150 vídeos para mi canal de YouTube, un canal que cuenta con más de 2 millones de suscriptores hoy en día. Esto sumado a otras redes sociales que también cuentan con más de 1 millón de seguidores, como puede ser TikTok e Instagram. Y en resumen, hoy estamos aquí para eso, porque quiero ayudaros a daros los primeros pasos. Os voy a contar y voy a desarrollar todos aquellos errores que me hubiese dicho a mí mismo del pasado, para poder gestionar toda la información mucho más rápido. Esto hará que puedas ver los beneficios mucho antes. Vamos a comenzar con los 10 errores o problemas que he reunido para esta charla. El primero de todos es el miedo a empezar. Todos al principio habremos pasado por un miedo irracional que sería a empezar. Es algo que vamos posponiendo por diferentes razones. Pero al fin y al cabo lo que nos hace es frenarnos. No sabemos el potencial que podemos tener. Estamos alargando algo sin sentido y es algo que también me pasó a mí. De hecho, yo empecé a hacer fotografía con 18 años, pero la fotografía me llevaba gustando desde los 8 años aproximadamente. Esto también puede ser un problema a largo plazo porque se nos puede ir solapando con distintas actividades, trabajos, que al final nos van a robar todo el tiempo y no vamos a poder dedicarlo a la fotografía. Normalmente se suele recomendar que te compres tu primera cámara, una cámara reflex, una cámara buena, a lo mejor objetivos, trípodes, etc. Pero quién sabe si esa inversión la vas a recuperar algún día, ya que hacer una inversión tan grande para algo que todavía ni siquiera has empezado puede ser una tarea frustrante. Además, con la inexperiencia en la fotografía, ya que no sabes qué cámara comprarte, no sabes qué objetivos comprarte, etc. Por ello, lo que yo recomiendo es primero hacer una preparación mental. Aprender las bases de fotografía. Practicar desde lo más sencillo, que sería, por ejemplo, utilizando tu teléfono móvil. Yo empecé a hacer fotografías con un móvil de 2 megapíxeles, luego utilicé otro de 5 megapíxeles y los móviles de hoy en día de media tienen entre 15 y 20 megapíxeles. Por no mencionar que el software y los sensores son mucho mejores. Y esta especie de práctica lo que te va a ir dando es soltura, como una especie de iniciación a la fotografía una vez adquieras tu primera cámara. Si bien ya tienes tu primera cámara, no hay ningún problema que empieces a hacer fotos en automático. Hay que dejar claro que no es ningún pecado. El modo automático tiene sus limitaciones, pero no significa que sea malo, ya que cuando estamos empezando en la fotografía, lo que tenemos que empezar a adquirir es la visión artística. La parte técnica se irá aprendiendo también poco a poco, hasta que por fin estemos preparados para dar el salto al modo manual. En resumen, os recomiendo que os pongáis una fecha máxima
como por ejemplo podría ser un mes, y el tiempo de antes estéis preparando, recopilando información acerca de la fotografía, tomando fotos con lo que tengáis, si tenéis una cámara aunque sea un poco más antigua, de menor calidad, o un teléfono móvil incluso, y una vez hayáis recopilado toda la información, tengáis el dinero necesario para comprar vuestra cámara, ahí es cuando vais a tener que empezar. Y os daréis cuenta que no era para tanto. Si hubiese podido ir atrás en el tiempo, me hubiese dicho a mí mismo de comprarme mi primera cámara reflex muchísimo antes. Aunque la otra parte es que no hay prisa. Yo, por mi cuenta, sin ayuda de ninguna institución, he podido aprender fotografía y dar el salto a la fotografía profesional en aproximadamente 3 años. Y lo que quiero decir con esto es que da igual a qué edad empecéis a hacer fotos. Mientras empecéis, de nada vale decir el lunes empiezo, sino que hay que ponerse una fecha y cumplirlo. Vamos a pasar al segundo error o problema, que sería la frustración. La frustración generalmente se resume en un estado de ánimo negativo frente a no cumplir algún objetivo que tengamos. Y esto no solo aparece en la fotografía. Por ejemplo, hay mucha gente que se frustra en los deportes. Y ahora vamos a hacer la comparación. Imaginaros que Usain Bolt, atleta olímpico que posee récords mundiales en velocidad, en su primer mes de entrenamiento se hubiese frustrado y deja el atletismo, simplemente porque no llega a las marcas que él desea. Evidentemente no nos cabría en la cabeza pensar eso, ya que las cosas se consiguen con esfuerzo, dedicación y constancia. Si estás frustrado porque no te sale algo en la fotografía, no pasa nada. Lo último que debes pensar es abandonar la fotografía, porque esto es como todo. Si tú vas aprendiendo, vas practicando, te van a ir saliendo las cosas. Habrá gente que le salga antes y habrá gente que tarde más en obtener resultados. Pero lo importante es la constancia. Incluso a mí también me ha pasado de llegar a estar frustrado. Pero eso no significa que no valgamos para esto, ni que tengamos que buscar otra cosa. Cualquier persona podría lograr lo que fuese en la fotografía. Por ello, abandonar no es una opción. La solución para la frustración es buscar alternativas. Si estamos frustrados es porque estamos obcecados en conseguir algún objetivo y lo estamos intentando de la misma forma durante mucho tiempo. Entonces tenemos que empezar a pensar diferente. A lo mejor estamos teniendo limitaciones en la práctica porque necesitamos aprender más teoría. O simplemente debemos nutrirnos para conseguir más creatividad en nuestra fotografía. La frustración va por fases y he de decir que es voluntario. Hace años que ya no me siento frustrado, simplemente si no me sale algo, intento buscar vías para darle solución a ese problema. Y no os preocupéis si os pasa porque es totalmente natural. Significa que tenéis ambición, en el buen sentido de la palabra, queréis lograr cosas y está habiendo obstáculos por los que no podéis conseguirlas. Pero son solo temporales y a veces incluso diría que son mentales. También os recomiendo que vuestras primeras fotos las guardéis y a medida que vaya pasando el tiempo las comparéis. Entonces así, si algún día tenéis algún parón, fijaros en todo lo que habéis aprendido desde vuestras primeras fotos hasta las más recientes. El tercer error, que yo creo que ha sido del que más he pecado, ha sido disparar sin pensar. La lógica que yo utilizaba cuando empecé a hacer fotografías es: si hago muchas fotos, hay más posibilidades de que alguna salga bien. Pero realmente eso es falso. Y tiene su pequeña explicación. Si los elementos a los que estamos haciendo una fotografía son variables, como puede ser un modelo o algo que esté en movimiento y hacemos muchas fotografías, la foto que hayamos elegido como mejor no significa que hayamos hecho una foto mejor, sino que la estética de lo que es ajeno a nosotros, es decir, los elementos que salen en nuestra fotografía, han quedado mejor, pero eso no depende de nosotros. Hacer muchas fotografías es un error porque al fin y al cabo no estamos pensando qué fotografía estamos haciendo. Vamos a llenar discos duros sin sentido y luego vamos a tener que elegir entre muchas fotografías, pero al fin y al cabo van a ser prácticamente iguales. Es normal también que paséis por esto porque hoy en día estamos saturados de un montón de fotografías, queremos ser muy exigentes con nosotros mismos, de sacar una producción bestial de miles y miles de fotografías. Pero después de esto tenemos que tener en cuenta cuántas de estas fotografías nos vamos a quedar para el futuro, cuántas de ellas valen la pena. La solución a este problema es bastante sencillo. Tenemos que dejar de disparar sin pensar y pasar a hacer fotografías previamente pensadas. Aunque sea en el momento de la sesión de fotos, en vez de ponernos a disparar sin pensar, tenemos que analizar la composición, tenemos que analizar toda la iluminación, ver las múltiples posibilidades que tenemos para hacer aquella fotografía o incluso si tenemos tiempo para pensar aquella sesión de fotos. Debemos cuidar hasta el más mínimo detalle. Los colores, si queremos transmitir algo con nuestra fotografía, si queremos contar una historia o es pura estética, todo esto son factores que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestra fotografía. Recordad que hacer una fotografía solo nos va a llevar a hacer un clic y por ello os recomiendo que toméis mayor parte del tiempo pensando en cómo hacer esa fotografía. Más vale calidad que cantidad. Vamos a pasar al cuarto error o problema típico
que sería estancarse en la zona de confort. La zona de confort es aquella en la que nosotros nos sentimos cómodos, a gusto trabajando, artísticamente hablando. El problema de esto es que si nosotros no somos conscientes y nos atascamos en la zona de confort por miedo a arriesgar, por miedo a hacer cosas diferentes o mejorar, podríamos llegar a tal punto que todas nuestras fotografías se vuelvan iguales, que dejen de ser llamativas. Yo también he pasado por este punto. Ha habido épocas que he estado haciendo solo retratos y prácticamente el mismo retrato. Elegir un fondo alejado y desenfocado del modelo colocado exactamente en el centro y con una luz siempre parecida. Cuando ocurre esto, se suele recomendar salir de la zona de confort, pero por obligación. Es decir, si por ejemplo yo estoy haciendo mucho retrato y veo que me queda todo igual, decidir hacer fotografía de comida, pues es algo que no tiene demasiada relación y a lo mejor a mí no me gusta y no me va a aportar demasiado. Por lo que yo propongo para esto es inspirarnos viendo trabajo de nuestros fotógrafos o fotógrafas favoritas, de exposiciones, inspirarnos viendo películas, fijándonos en la iluminación, en las escenas, para abrir un poco la mente. Para esto también hace falta autocrítica. Os recomiendo que os pongáis todas vuestras fotografías, si las tenéis impresas o si no en carpetas de vuestro ordenador o móvil, y las veáis todas. Daros cuenta si vuestras fotografías son lo que queréis conseguir o tenéis una galería que es prácticamente igual. Imaginaros salir de vuestra zona de confort y tener un montón de fotografías que tengan vuestra esencia, pero que sean capaces de transmitir un montón de cosas. Para ello hay que salir de la zona de confort y no hacer siempre lo mismo. Vamos a pasar ahora al quinto error o problema. Este yo creo que es el más común que suelo ver en redes sociales sobre todo, y sería la falta de técnica, sobre todo iluminación y composición. La falta de técnica puede llegar a ser un gran problema. Cuando estamos empezando se puede permitir porque se da por hecho que estamos aprendiendo y vamos a intentar solucionarlo. Solo que hay muchas veces que se deja pasar y no se llega a solucionar. Esto nos puede poner barreras, por ejemplo, a la hora de encontrar trabajo. Puede que nuestras fotografías sean muy bonitas, pero si tienen una mala técnica es muy difícil que nos logren contratar para trabajos más profesionales. Por lo que debemos dominar la técnica, dominar nuestra cámara para conseguir resultados no solo artísticos, sino óptimos en cuanto a calidad. Por ejemplo, dos fotógrafos, uno experimentado y otro menos experimentado, pueden llegar a la misma fotografía con el mismo encuadre y a la misma hora, y que una tenga mala técnica y otra tenga buena técnica, como podría ser una larga exposición bien hecha y una larga exposición mal hecha. En el caso de la mal hecha sería con ruido, a lo mejor movida, que tenga trepidación, porque hayamos puesto los parámetros mal, frente a lo contrario que tendría la de buena técnica. Por ello debemos ser conscientes de esto. Generalmente si tenemos una mala técnica nos van a recomendar leernos 1000 libros, hacer cursos, estudiar una carrera, vernos 1000 tutoriales, pero la pregunta es cómo vamos a gestionar tanta información. Y todo esto es normal. Nosotros cuando empezamos en la fotografía no sabemos cómo se utiliza la técnica, no sabemos cuál es una buena técnica y cuál es una mala técnica. Simplemente nos basamos en la parte artística de si nos gusta la fotografía o no. Para eso yo os propongo que os pongáis a estudiar parte de teoría de la fotografía y luego la apliquéis en la práctica. Esto se puede hacer de varias formas, ya sea a través de cursos, de estudios centrados en esto, o si sois lo suficientemente autocríticos, determinar y descubrir cómo solucionar errores dentro de la fotografía. En mi canal doy solución a muchos de estos errores de fotografía y en mi curso desarrollo de forma más extensa y precisa la parte técnica. Vamos a pasar al sexto error o problema común, que sería la falta de creatividad. Esto se complementa un poco con el punto anterior. Antes os he puesto el ejemplo de alguien que puede tener una buena visión artística, que sus fotografías sean bonitas y transmitan, pero tengan una mala técnica. Pues también nos podemos encontrar con la situación contraria. Puede que alguien tenga una buena técnica, es decir, a lo mejor ha optado por unos estudios en los que le han enseñado la técnica de fotografía, ha aprendido todo y obtenga unas fotografías con alta calidad. ¿Qué ocurre? Que estas fotografías pueden carecer de creatividad. Una fotografía que no tenga creatividad, que no transmita nada, es una fotografía vacía. Al fin y al cabo la fotografía es un arte y si tu fotografía no transmite nada, a nadie le va a llamar la atención. Es como leer un libro que está bien escrito pero es muy aburrido, o con una película que esté bien iluminada, que tenga un buen sonido, pero la historia de la película sea aburrida. En ambos casos no va a funcionar. Cuando tenemos falta de creatividad tendemos a ver trabajos de otras personas o vídeos que nos enseñen a hacer fotografías creativas e intentar imitarlas, pero eso no me parece una buena opción, ya que al fin y al cabo estamos cogiendo las ideas de otra persona y aunque nuestra fotografía haya salido bien, no estamos utilizando nuestra propia creatividad. Y esto es normal porque en internet hay un montón de vídeos que nos incitan a probar sus ideas, pero esto no va a hacer que sean nuestras ideas.
Entonces para esto yo os propongo que entrenéis vuestra creatividad. Es algo que no se adquiere de un día para otro y que requiere bastante tiempo. Siempre pienso que con cámara en mano no se puede pensar bien. Te fuerzas a ti mismo y te condicionas a utilizar todo lo que tengas delante. Si queréis empezar a desarrollar vuestra creatividad, lo que os recomiendo es que os sentéis en algún lugar que estéis cómodos, como puede ser vuestra habitación, cojáis un papel y un boli, o si no tenéis también os vale el móvil con el bloc de notas, e intentéis apuntar ideas. Las ideas pueden surgir de un montón de formas diferentes. Podéis, por ejemplo, escribir objetos que vayáis a incluir en vuestra fotografía y pensar cómo incluirlos para que esta fotografía sea creativa. O bien podéis empezar por apuntar qué es lo que queréis transmitir con vuestra fotografía. Una vez tengáis apuntado este sentimiento o emoción, tenéis que pensar cómo llegar a hacerlo a través de la fotografía. Si todavía no os surge nada, podéis consumir otro tipo de contenido artístico. Ver películas, leer libros, ver más fotografía, inspira a surgir nuevas ideas. Simplemente tenéis que daros cuenta qué es lo que os llama la atención, qué es lo que os gusta y por qué os gusta. Una vez hayáis sustraído esta información de la pieza artística, intentad generar ese sentimiento o emoción en vuestra nueva fotografía. Vamos a pasar al séptimo error o problema, que sería ser demasiado conformista. Uno de los grandes problemas que hay en la fotografía es que nos ponemos un objetivo muy bajo, lo logramos y nos quedamos ahí para siempre. Esto es similar al punto número 4, que era estancarse en la zona de confort, pero tiene la diferencia que el conformismo es algo que somos conscientes, nos damos cuenta y es voluntario. Esto, por ejemplo, suele pasar cuando ya hemos estudiado nuestra carrera de fotografía y pensamos que lo sabemos todo. Pensamos que lo sabemos todo y que nuestra fotografía ha tocado techo, no podemos llegar a más nivel. Esto es mentira. En la fotografía siempre se puede seguir aprendiendo, siempre se puede seguir mejorando. No va a llegar nunca ningún momento que haya un fotógrafo o fotógrafa perfecto. Siempre le va a ir sucediendo a alguien y esa persona se puede suceder a sí mismo. Es decir, el mejor fotógrafo o fotógrafa del mundo puede ser mejor fotógrafo o fotógrafa el año siguiente, siempre y cuando haya seguido adquiriendo nueva información. En cierto modo es normal que seamos conformistas, ya sean porque nos corten las alas. Por ejemplo, a mí mis profesores en la universidad me decían que no iba a lograr vivir de la fotografía, que era muy difícil y que no iba a encontrar trabajo. Y al igual que a mí se lo decían a toda la clase. Entonces hay mucha gente que lo tuvo en cuenta. Dijo, vale, como yo no voy a llegar a nada en la fotografía, voy a aprender lo justo y necesario e intentaré meterme en la industria como pueda. Y luego hubo más gente, incluyéndome a mí, que se nos despertó esa parte inconformista y pensamos, yo quiero vivir de la fotografía y lo voy a lograr. Voy a practicar y practicar todos los días para intentar subir el nivel poco a poco hasta llegar a donde desee. Para solucionar esto del conformismo es muy sencillo. Vosotros pensad si tenéis fotógrafo o fotógrafa favorita. Si todavía no lo tenéis es porque os falta por descubrir un montón de fotografías. Hay fotografías realmente increíbles. Eso sí, las mejores fotografías no esperéis encontrarlas en Instagram. Vais a tener que explorar entre un montón de portfolios, ir a exposiciones o incluso fijaros en publicidades de carteles de múltiples marcas. Para poder salir de este conformismo es simple. Buscad fotografías que sean mejores que las vuestras e intentad pensar por qué son mejores que las vuestras. Si tienen mejor técnica, tenéis que aprender más técnica. Si son más creativas, tenéis que desarrollar vuestra creatividad. Y así con cada uno de los detalles que tengan esas fotografías. Evidentemente no estoy diciendo que hay que copiar esa fotografía, sino que hay que conseguir ese efecto de al ver la fotografía que nos dé la impresión de que es muy buena. Se tarda aproximadamente entre 1 y 2 segundos en saber si una fotografía es buena o no. Ahora bien, un poco de autocrítica. Tenéis que mirar si vuestras fotografías son buenas o no. Y allí es cuando hay que plantearse cómo poder mejorar. Y como siempre digo cuando me preguntan, mi mejor fotografía todavía no la he hecho. No estoy preparado, pero lo estaré. De acuerdo, vamos a por el octavo error o problema, que sería desaprovechar escenarios. Me ha pasado multitud de veces que he ido con otros fotógrafos o fotógrafas a algún lugar a hacer fotografías y ver que esas personas no querían sacar fotografías en ese lugar. A lo que yo les preguntaba, ¿por qué no queréis sacar fotografías aquí? Y me decían que el lugar era feo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que eso de feo es subjetivo. Por ejemplo, hacer una foto en un barrio no es lo mismo que hacer una fotografía enfrente de la Torre Eiffel. No significa que el escenario de la Torre Eiffel sea más bonito. A lo mejor para la vista es mucho más llamativo, pero en un lugar más ordinario se puede sacar una muy buena fotografía. Por ello, esto lo relaciono con el punto número 3, que era lo de disparar sin pensar. Cuando tenemos un escenario, si lo estamos desaprovechando, estamos perdiendo fotografías que podríamos hacer. Ahora bien, analizad fotografías que os gusten mucho y tenéis que fijaros en el escenario que está utilizado.
Estoy seguro que en la mayoría de ellas no están en ninguna de las 7 maravillas del mundo. A lo mejor una foto muy buena puede estar hecha en una cocina, en cualquier calle normal y corriente, o incluso en algún lugar totalmente oscuro, el cual solo está iluminado lo que sería el rostro de algún modelo. De los escenarios nos tenemos que quedar con las partes buenas. ¿Qué es lo que nos gusta del escenario? Es la iluminación, es la distribución de los elementos a lo largo del escenario, a lo mejor son los colores, pero tenemos que ver las partes buenas de estos escenarios. Y una vez lo tengamos, tenemos que combinarlos con demás elementos que podemos añadir, ya sea un objeto, un modelo o cualquier cosa. Es normal que sentamos cierto rechazo en algunos sitios a hacer fotografías y esto nos ha condicionado sobre todo las redes sociales, que cuando vemos fotografías que se han vuelto muy virales suelen ser en sitios increíbles, en unos parajes brutales, pero por desgracia no todos podemos acceder a sitios tan increíbles. Pero lo que sí podemos hacer es convertir los escenarios de los que disponemos en escenarios increíbles usando la creatividad y la técnica. De esta manera también vais a ir entrenando vuestro ojo y vuestra visión artística. Vais a poder imaginar buenas fotos en cualquier lugar y así vais a tener muchas más oportunidades y os vais a quitar barreras. No hace falta viajar a la otra punta del mundo para hacer una fotografía buena. Pensad que la gente que viva en Nueva York va a querer viajar a Bali porque lo de Nueva York será lo que vea cada día, y la gente que viva en Bali querrá ir a Nueva York para ver cosas nuevas, ya que lo que ven ellos todos los días le va a parecer lo más normal y ordinario. Pero tenemos que tener en cuenta que ambos son sitios increíbles. Vamos a pasar al noveno error o problema, que sería mucha teoría y poca práctica. Si me permitís daros un consejo, es que aprendáis de vuestros errores. Pero no solo eso, sino algo todavía más importante, aprended de los errores de los demás. Aprender mucha teoría pero hacer poca práctica es como leer, aprender y ver mucho sobre fútbol pero no jugarlo nunca. El día que te toque jugar vas a pasar por muchos problemas que no has experimentado antes, ya que solo te basabas en la teoría. De nada sirve saber si no puedes demostrarlo. La teoría te va a aportar el conocimiento, pero es que la práctica te va a dar la experiencia. Imaginaros dos personas que hayan adquirido su carnet de conducir, es decir, han pasado las pruebas teóricas para poder conducir y también las prácticas. Hasta aquí estamos en las mismas condiciones. La diferencia está con el tiempo, cuando un conductor tiene 100 horas conducidas y otro conductor vaya a tener 10.000 horas conducidas. Evidentemente, el que lleva 10.000 horas va a dominar mucho más la conducción que el otro, a pesar de haber adquirido la misma teoría. Y esto es porque la experiencia y la práctica nos hace pensar, nos hace reflexionar y también adquirimos nuevos conocimientos que no teníamos en la teoría. Por lo que os recomiendo que practiquéis mucho. Cada vez que aprendáis algo, intentad aplicarlo en la práctica a ver si os sale. Si no os sale, practicad y practicad hasta que veáis resultados. Esto también debéis de tenerlo en cuenta a aquella gente que esté estudiando una carrera relacionada con la fotografía o similares, que no solo es la teoría que vayáis a aprender en la carrera, sino que tenéis que practicar por vuestra cuenta. Vale, y llegamos al décimo y último error o problema, que sería una mala edición. Nosotros podemos haber aprendido la teoría, hemos practicado, tenemos buena técnica y tenemos creatividad. Si hacemos una mala edición, nuestra fotografía la estaremos tirando por completo. Una mala edición puede estropear una fotografía por completo. Generalmente la mayoría de fotografías hoy en día están editadas, es decir, nuestra fotografía es el resultado final de todo nuestro trabajo. Podemos habernos formado como fotógrafos o fotógrafas, adquirir un buen nivel, pero también tenemos que hacerlo en la edición. Existen miles y miles de tutoriales, libros, profesores, carreras, instituciones que te enseñan a editar. Pero hay algo aún más importante que saber editar, y es tener criterio. Cualquier persona con la titulación de editor puede ejercer para ello. Pero ¿en qué nos basamos si es un buen editor o no? ¿Cómo sabemos si nosotros mismos somos buenos editores o no? Y esto sí que es un proceso bastante lento. Acostumbrar al ojo a saber si algo es bueno o no, con la teoría necesaria, solamente lo vamos a poder ver con el tiempo. Por ejemplo, yo veo mis fotografías de hace 5 años y lo primero que me doy cuenta es de la mala edición. Pero esto me pasa también de hace 5 años, de hace 4, de hace 3, incluso de hace 2. Es algo que está en continuo aprendizaje. Como he dicho antes, también en la fotografía hace falta practicar mucho y saber encontrar la información necesaria que nos pueda aportar valores para poder aplicar a nuestra fotografía. Y como he dicho antes, también hoy en día vemos muchas fotografías, pero es que la mayoría están editadas, entonces no sabemos qué trabajo hay detrás de esas ediciones. No sabemos de qué fotografía se partía y a cuál llegamos con la edición. Esta también es una de las razones por las que llegábamos al punto 2, que era la frustración. Nosotros desde el principio hacemos unas fotos, nosotros vemos nuestras fotografías en la cámara y nos damos cuenta que no se parecen en nada a las fotografías que nos gustan de redes sociales o de nuestros fotógrafos o fotógrafas favoritos. Y esto es porque la diferencia la va a marcar una buena edición. Para comenzar a ser autocríticos y saber si tenemos una buena edición o una mala edición,
Debemos comparar siempre nuestra fotografía sin editar con la fotografía editada. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y aceptar si la edición que hemos hecho ha mejorado o ha empeorado la fotografía, o si logra el objetivo que nosotros buscábamos. Y si nosotros mismos no somos capaces de determinar si la fotografía ha empeorado o ha mejorado, podemos preguntar a gente de confianza que nos vaya a aportar una crítica constructiva. Recomiendo preguntar a nuestros mentores, a fotógrafos o fotógrafas que te parezcan que son mejores, ya que tendrán más experiencia, o si no, a familiares o buenos amigos. Bueno chicos, pues estos han sido los 10 errores o problemas de la fotografía que se suelen cometer sobre todo cuando estás empezando. Y me gustaría saber también si vais a poder aprovechar toda esta información que os he explicado. En resumen, sería perderle el miedo a empezar, dejar de preocuparse, evitar la frustración, intentar evitar disparar sin pensar, no estancarse en la zona de confort, aprender bien la técnica, la creatividad, no ser demasiado conformista, tratar de aprovechar todos los escenarios posibles para sacarles el máximo partido, compensar con mucha práctica toda la teoría que sabemos y no caer en la mala edición de las fotografías. He de decir que esto es solo el principio, estos son unas pautas, pero evidentemente esto no es suficiente para convertirse en profesional. Necesitas muchas más cosas, como por ejemplo entrar en detalle con la técnica, cómo utilizar la cámara, saber todo lo necesario para hacer una buena edición, dominar la narración visual, la composición, la iluminación. Por cierto, y no se me olvida, como os dije al principio del vídeo, tengo un regalo para vosotros. Así es, para todos vosotros que os habéis quedado hasta el final, vais a poder descargaros una hoja, una guía rápida a modo de chuleta para poder llevarla siempre encima cuando vayáis a hacer fotografías. Es algo que me hubiese encantado tener cuando yo empecé a hacer fotografías, pero no conocía nada de esto. Y por eso, para agradeceros haber visto esto, yo lo he elaborado para vosotros. Y si te has comprado una cámara recientemente o lo tienes en mente y no sabes cómo sacarle partido, si te notas estancado y quieres mejorar, o si te gusta la fotografía, ya sea fotografía móvil o fotografía con cámara y quieres dar un paso más, esto te puede interesar. Te ofrezco la posibilidad de adquirir mis 2 cursos en un pack. Tanto mi curso de fotografía principios más el de edición. Toda la información que he ido aprendiendo desde hace 6 años atrás hasta ahora lo he condensado en 2 cursos. Te voy a enseñar cómo funciona la cámara, la técnica, la composición, cómo evitar errores, cómo funciona la iluminación, introducción a la narración visual, fotografía de retrato, fotografía de paisaje, de productos, cómo hacer fotografía en los diferentes momentos del día, ya sea de día, ya sea diurno o nocturno, ejemplos prácticos con varios escenarios, qué objetivos debes utilizar y cómo puedes planificar tu propia sesión. Pero eso no es todo, eso es solo la parte de fotografía. En la parte de edición vas a dominar los programas Lightroom y Photoshop, que son los 2 programas que yo utilizo, la edición básica para las correcciones, edición creativa, cómo crear presets, ejemplos de edición de retratos, paisajes, arquitectura, objetos, tanto en Lightroom como en Photoshop. También incluye una iniciación al fotomontaje y edición desde el móvil para los que utilizáis móvil para editar, o bien si te has ido de viaje y necesitas editarlo desde el móvil. Vosotros pensad qué valor tendría que pudieseis aprender a editar y hacer fotografías como un profesional. Y los cientos o miles de euros que podría costarte un curso o incluso alguna escuela privada que luego no puedan asegurarte ni resultados ni trabajar como fotógrafos o fotógrafas. Bueno, pues ya acabé el curso de Marcos hará un mes aproximadamente. Y pues es un curso de fotografía que yo recomiendo mucho, la verdad. Es el primer curso que me he comprado y pues yo he descubierto muchas cosas, ¿no? Es un mundo de la fotografía muy abierto, muy grande, y pues gracias a este curso pues he descubierto otros horizontes, otras formas de ver la fotografía, que cada uno tenemos nuestra forma de verla, y pues la verdad es que es un curso que lo recomiendo mucho, la verdad. Está todo bastante bien explicado, muy objetivo, y la verdad es que lo recomiendo mucho. Bueno, la verdad, yo siempre he sido muy seguidor del canal y en cuanto vi lo de los cursos decidí volcarme en ello y me ha servido muchísimo para formarme con una visión tanto artística como profesional, y en serio, Marcos, me has ayudado muchísimo. Gracias. Bueno, seré conciso. Al principio tuve mis dudas sobre tu curso de fotografía, pero la verdad es que fue una buena inversión, ya que no explica la fotografía de una manera aburrida, aparte entretiene, y la verdad es que me ha resultado muy útil. He tenido la oportunidad de ir a varios cursos y realmente tanto de edición como de fotografía me parecen de lo más top. Están muy completos, aprendes de manera muy sencilla todos los conceptos y conforme vas practicando y vas avanzando se nota un montón la mejoría de tu trabajo. Entonces realmente son muy buenos cursos, yo los recomiendo 100%. El precio oficial de mis cursos sin ningún descuento sería de 348 euros, pero yo te he prometido que por haberte quedado hasta el final ibas a poder acceder a un descuento exclusivo.
Y atención, porque el precio final va a ser el más bajo que han estado nunca mis cursos. Y todo esto como agradecimiento a la gente que ha estado aquí, ya que es gente que realmente le interesa aprender fotografía. Por estar aquí puedes acceder al precio exclusivo de 99 euros. Y toma acción hoy, porque de nada vale decir el lunes empiezo. Te garantizo el aprendizaje, ya que te enseño todo lo que sé de una forma clara y concisa, de tú a tú, explicado de forma sencilla y además online, que puedes acceder desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Tienes acceso de por vida y puedes ver todos los capítulos cuando quieras, puedes pararlos, puedes repetirlos y de esta manera aprender a tu propio ritmo. Eso sí, esta oferta es limitada y solamente va a estar disponible para las 1000 primeras personas que lo compren. Así que chicos, no os quedéis sin vuestro curso. Y recordad que abajo podéis descargaros la hoja de guía rápida. Es totalmente gratis y os va a ayudar a dar los primeros pasos. Y ahora, para terminar, quiero compartir con vosotros brevemente un poco mi historia. Nada más terminar el instituto me dieron una beca para comprar los libros. Libros que había comprado ya de segunda mano para ahorrar un poco de dinero. Con ese dinero restante me compré mi primera cámara reflex. La verdad es que la fotografía me apasionaba y tener una cámara reflex para mí era todo un sueño. Solo que a veces tendía a pensar que había perdido el dinero. Había tirado el dinero ya que no lo estaba amortizando ni nada. Entonces se me ocurrió la idea de convertir mi hobby en una profesión. Entré en la universidad para estudiar comunicación audiovisual, pero para mi sorpresa había muy poca fotografía y mucha teoría de otras cosas como radio, televisión, etc. Y como yo quería seguir avanzando con la fotografía, decidí emprender mi propio camino aprendiendo desde mi casa, con teoría que encontraba de internet, aprendiendo de otros fotógrafos y fotógrafas y sobre todo practicando cada día. Mis profesores en la universidad me dijeron que no iba a conseguir encontrar trabajo como fotógrafo, que no iba a poder vivir de ello, pero nunca tuve en cuenta esos mensajes. Así que trabajé duro, me creé mi propio canal de YouTube de fotografía y fui ampliando portfolio y trabajando de empresas más pequeñas a más grandes. Así hasta el día de hoy. Y por eso hice el curso de fotografía principios y el de edición. He querido juntar toda la información que he ido aprendiendo durante todos los últimos años, seleccionar qué cosas son las importantes y utilizar un método de aprendizaje que sea útil, ya que hoy en día no es solo importante tener un título, sino demostrar que tu trabajo vale realmente la pena. Hoy en día todo el mundo puede obtener un título, pero lo importante es tener talento. Y con este curso os garantizo que os voy a ayudar a desarrollarlo. Y recordad que nadie os diga que no sois capaces. Muchas gracias a todos vosotros por haber formado parte de este webinar y un especial saludo a aquellos profes. ¡Nos vemos!